Ya, muy bien. Entonces, este es el ejercicio 3. Acá está como 5, pero es el 3 de su práctica. Lo que me dice es que una pelota se lanza desde cierta altura sobre el suelo, en el punto A, con una rapidez de 60 metros por segundo y un ángulo de disparo de 80 grados, si el plano con el plano inclinado. Si el plano tiene una pendiente, como se muestra en la figura, determinar la distancia ¿qué distancia es lo que me pide? Ahorita es esta distancia. Esta distancia de acá. La distancia D entre el punto A y el punto B, la velocidad con la que llega al punto B y finalmente el tiempo de vuelo. Entonces aquí lo más complicado va a ser determinar esta distancia. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos relacionar esta distancia con estas tres ecuaciones. Bueno, con estas cuatro ecuaciones, las de caída libre en el eje y las de movimiento rectilíneo en el eje horizontal. Esta es una de las otras ecuaciones que está en el formulario. Esta ecuación, la ventaja de esta ecuación, que la hemos deducido ayer en clases, es que te permite relacionar lo que es la altura final, la altura inicial, la posición final, la posición inicial, junto con las velocidades de salida y la gravedad. ¿Ya? En esta ecuación en esta ecuación o en esta fórmula no ingresa lo que es el tiempo, entonces es ventajoso tener una ecuación así. Y es la ecuación con la que vamos a poder desarrollar este problema. Primeramente vamos a colocar lo que es un marco de referencia, un sistema de referencia, en donde en el punto de partida, y eso es en el punto A. Esto va a ser el eje Y, ya, no, perdón, esto va a ser el eje X y esto es el eje Y, ya. Este es mi marco de referencia, eje y eje X. A partir de estos ejes que se colocan en el punto de partida del proyectil, tenemos que identificar cuál es mi altura final y cuál es mi posición inicial, puesto que, como les dije, si el eje de referencia está justo sobre el lanzamiento del proyectil, tanto la altura final como la altura inicial se van a anular. O bueno, sí, van a igualarse a cero. Y ahora, ¿dónde está la altura final y dónde está la posición final? Eso depende de los puntos que estemos analizando. En este caso estamos analizando el punto de partida A y el punto de llegada B. Entonces, para obtener lo que es la altura final, voy a tener que trazar una línea desde el eje Y, no, perdón, desde el eje X hasta el punto de llegada. Ya, esto va a ser la altura final. Y para la posición final de la misma forma, solo que en este caso lo voy a hacer a partir del eje X, del eje Y, perdón. Ese es el eje y esta sería la posición final. Posición final. Ya. Luego, la velocidad inicial nos da de dato, 60 metros por segundo, pero esa es la velocidad inicial en el eje Y la velocidad inicial en el eje X. Ahora, para definir esas dos variables, yo necesito de la velocidad inicial, la que me da de dato, y un ángulo con el cual poder descomponer. Y ahora, aquí sería un poco el problema. Lo que me da en el ejercicio o en el dato es todo este ángulo. Esto me está nombrando como alfa, pero yo no necesito ese ángulo. Yo necesito el ángulo de acá, este ángulo que vamos a llamarlo tita, y es el ángulo de la velocidad con el eje X. Yo necesito ese ángulo. Entonces, ¿cómo podría obtenerlo? Lo podría obtener a partir de la geometría. Acá nos da de dato 35 grados. Acá esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto aquí hay 90 grados. Como bien saben, en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de todos sus ángulos va a ser de 180 grados. Entonces, ¿qué ángulo tendría que estar en acá para que se cumpla esa regla? Digamos, lo vamos a llamar el ángulo phi. Entonces, el ángulo phi más 35 más 90 tendrían que ser igual a 180 grados.
Si despejan de aquí, va a ser el ángulo phi es igual a 180 menos 90 menos 35. ¿Y eso cuánto les da? Esto es 55 grados. 55 grados. Entonces el ángulo que se encuentran acá es de 55. Ya. Pero ahora, entre el eje Y, el eje vertical y entre el eje horizontal también hay 90 grados en acá. Aquí hay 90 grados. Aquí ya tengo 55 grados. Para llegar a 90, ¿cuántos grados me falta? Me faltaría 35. ¿No ve? Entonces ya he podido determinar el ángulo entre el eje horizontal y esta pendiente. ¿Ya? El dato que me da es que este ángulo alfa, desde la velocidad hasta la pendiente, vale 80 grados. Entonces, ¿cuánto tendría que valer tita para que se cumpla eso? El ángulo tita que tenemos acá tendría que valer 80 menos 35. ¿Y eso cuánto es? Eso es 45 grados. Ya, entonces de ahí se determina este ángulo. Entonces va a valer 45 grados. Con ello, ¿qué podemos determinar? Ya podemos determinar lo que es la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X. La velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por. Ahora, para descomponer esta velocidad, si yo tengo el ángulo de acá, este ángulo de acá, esta sería la componente, lo voy a hacer con otro color. Para descomponer esta velocidad, esta sería la componente horizontal y esta de acá sería la componente vertical. Ya. Esta va a ser velocidad inicial en el eje X y esta va a ser la velocidad inicial en el eje Y. Ya, según lo que les expliqué ayer, la velocidad en el eje X, vamos a hacer primero, sería igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno o por el coseno. Coseno. Sí, es correcto. Sería por el coseno del ángulo de 35 grados. Perdón, 45. Entonces, reemplazamos. Entonces, reemplazamos. La velocidad inicial es de 60 grados, esto multiplicado por el coseno de 45. Eso es 42,42 metros por segundo. Ya, y para el caso de la velocidad en el eje vertical va a ser lo mismo, la velocidad inicial, pero en este caso va a ser por el seno de 45. Y es un dado lo mismo, 42,42 metros por segundo. Ya, entonces en esta ecuación que estamos utilizando ya tengo de dato la velocidad en el eje Y, la velocidad en el eje X, la gravedad también es dato, esto se hace cero, esto también es dato, la posición final la vamos a expresar ahorita, la vamos a expresar en este momento. Esto no está de dato tan claro, la posición final no es un dato tan claro. Ya, pero según la geometría, ¿cuánto valdría lo que es la posición final? ¿O cómo lo podrías relacionar con la variable o con la incógnita que me pide el problema? En este caso, la distancia d. Por 5 puntos de la práctica. ¿Puedes repetir? Ya.
En este caso, de esta ecuación tenemos todo, ¿no ve? Lo que me falta es la posición final y la altura final. Y lo que me pide el problema como tal es esta distancia. Esa distancia D, que sería la distancia de esta pendiente. Entonces, según el gráfico, ¿cómo podría relacionar esta posición final con esta distancia y esta altura final con esta distancia? Con el teorema de Pitágoras. Ya, es correcto. Bueno, teorema de Pitágoras no como tal, pero por ahí va. ¿Cuál es tu nombre? Coca Miranda. Ya, Coca Miranda. Ya. Si se dan cuenta, vamos a copiar esto nuevamente acá. La altura final, no, perdón, la posición final, la distancia desde este eje Y hacia la pelotita, sería toda esta distancia, todo este cateto, ¿no ve? Esta línea sería la posición final. Y la altura final sería la distancia desde el eje Y. Pucha, se perdió. Ya, nuevamente. La posición final que estoy determinando es la distancia desde el eje Y, ¿no ve? Desde esta línea hasta esta pelotita, esta distancia de acá. Y eso equivale a la distancia de este cateto. Mientras que la altura final, igual, es esta distancia desde el eje hasta este punto, hasta el punto B. Y eso equivale a esta distancia, a la distancia de acá. Ahora, lo que yo quiero determinar es D, es decir, el valor de esta pendiente, de la distancia de esta pendiente. Acá tengo un ángulo con el que los puedo relacionar. ¿Qué pasa si hacemos el seno de 35 grados? Seno de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es la altura final. La altura final, es decir, y sub f dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa sería la distancia d que yo estoy buscando. Y ahora vamos a utilizar lo que es el coseno. El coseno de 35 grados va a ser igual al cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es la posición final. En este caso va a ser xf, dividido entre la distancia d, que sería la hipotenusa, ¿no? De este triángulo rectángulo. De acá podemos despejar. Despejando, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la altura final, y sub f, es igual a la distancia d multiplicado por el seno de 35 grados. Y también la posición final, x sub f, va a ser igual a la distancia d por el coseno de 35 grados. Ya, entonces, estos dos valores noten cómo los hemos dejado en función de una sola variable, que sería d. Ya, ahora utilizando esta ecuación, lo podemos ya combinar todo. Ya, por ejemplo, vamos a reemplazar de una vez. Una cosita más. Según el diagrama, hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo, ¿no ve? Ya, acá, la velocidad en el eje vertical está viendo hacia arriba, va a ser positivo. La velocidad en el eje horizontal igual está viendo hacia arriba, va a ser positivo. La posición final está viendo hacia la derecha, va a ser positivo. Pero en este caso, la altura final está viendo hacia abajo, se ha medido hacia abajo, contrario a este sistema. Entonces, tiene que entrar como negativo. Entonces, aquí va a ser negativo d por el seno de 35. La gravedad. La gravedad siempre es hacia abajo. Como es hacia abajo y contraria al sistema de referencia, va a ser negativo menos 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar de esa forma. La altura final, ¿cuánto vale? Vale menos d por el seno de 35 grados. Ya, esto es igual a la altura inicial. Esto vale cero. La posición final, ¿cuánto vale? Vale la distancia por el coseno de 35 grados.
coseno de 35 grados. Menos la posición inicial, esto vale cero, multiplicado por la velocidad inicial en el eje Y. Eso lo hemos determinado y es igual a 42,42 metros por segundo. Y la velocidad en el eje X inicial igual es de 42,2 metros por segundo. Menos un medio de la gravedad. En este caso es más, perdón. Esto es más un medio de la gravedad. ¿La gravedad qué valor tiene? Menos 9,81 metros por segundo. Luego la posición final es igual a D por coseno de 35. Menos la posición inicial. Eso vale cero. Sobre la velocidad inicial, 42,42 elevado al cuadrado. Entonces, observen acá cómo está todo en función de la distancia D. Ya entonces simplemente hay que resolver, despejar. Esto lo podemos copiar. Va a ser igual. Acá, la distancia de este 42,42 sobre 42,42 lo podemos simplificar el numerador con el denominador. Y eso va a ser igual a 1. 1 multiplicado por esto me va a dar la distancia por el coseno de 35. De acá, un medio por menos 9,81. Va a ser menos 4,905 multiplicado por esto del paréntesis. Y esto va a ser d al cuadrado por el coseno cuadrado de 35 grados sobre 42,42. Ya, ya entonces tenemos que seguir despejando. A ver, de acá podemos simplificar d. Como pueden observar, en este término tenemos d, en este término tenemos d y en este término tenemos d cuadrado. Como en todos los términos tenemos d, podemos simplificar esto y el cuadrado de esto. ¿Qué es lo que voy a obtener de eso? Va a ser menos d por el seno de 35 igual, perdón, lo hemos simplificado. Entonces va a ser menos seno de 35 coseno de 35 menos. En este caso lo podemos agrupar todos los números. Va a ser 4,905 multiplicado por el coseno cuadrado de 35 dividido entre 42,42 al cuadrado. Y todo esto multiplicado por d. Finalmente podemos despejar la variable d. A ver, en este caso, esto desde estar puede ir a sumar. Y esto va a ser igual. Este negativo seno de 35 de estar va a venir a sumar. Y finalmente, todo lo que está multiplicando a d va a ir a dividir. Y ahí simplemente hay que meter eso a la calculadora. Sí. Sí. ¿De dónde sale el 2905? Ya, perdón. A ver, no es 2,905, esto es 4. Ah, está bien, Oxy.
Eso es resultado de dividir -9,81 entre 2. Les da esto. Gracias, Gracias. Ox. Sí, sí, gracias por tu corrección. Ya, la distancia que me da es de 761,45 metros. En este caso, ¿por qué metros? Porque estábamos buscando distancia, pero si hacemos un análisis dimensional, estos 4,905 venían de 9,81. Por lo tanto, sus unidades están en metros por segundo cuadrado. Ya, y estos 42,42 eran las unidades de la velocidad. ¿No ve? Como está elevado al cuadrado, va a ser metros al cuadrado dividido entre segundo al cuadrado. Ya, de acá, ¿qué va a pasar? Segundo cuadrado con segundo cuadrado, metro con metro cuadrado. Ahora, esto está en el extremo. Debajo de este coseno y seno de 35, todavía hay un 1. Entonces se multiplican extremos con extremos y medios con medios. Como este metro está con esto, entonces va a pasar directamente al numerador. Ese es el análisis dimensional. Entonces la distancia que vas a coser todo el proyectil, o el valor de esta pendiente va a ser de 761,45 metros. ¿Alguna pregunta de esta parte? Esto sería la solución al inciso A. ¿Alguna parte en la que se hayan perdido tal vez? Esto es más. Ya. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice la velocidad con la que llega al punto B. Para determinar velocidad tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones. Esta ecuación me permite determinar velocidad final y esta ecuación también me permite determinar velocidad final. Para la primera, ¿qué necesitamos? Necesitamos la velocidad, la gravedad y el tiempo de vuelo. Ya, en este caso queremos determinar esta velocidad, pero me falta el tiempo. Ya, dos variables, no, perdón, dos incógnitas, una ecuación. Utilizando la segunda ecuación, queremos determinar esto, pero nos falta, tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y la altura final, ya que hemos determinado esta distancia d, ya la podemos obtener, y la altura inicial vale 0. Entonces la segunda ecuación es la que podríamos utilizar. Aquí una corrección, esto es más, y esto es más, esto es más. Ya, entonces vamos a utilizar lo que es la segunda ecuación. La velocidad final en el eje vertical. Ya, esa es la ecuación. De acá queremos determinar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Su potencia va a pasar como raíz. La raíz de todo esto.
¿Cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y? Valía 42.42 elevado al cuadrado, más 2 veces la gravedad. La gravedad en este caso es menos 9.81. La altura final. La altura final, como les mencioné, es hacia abajo, no es, se mide hacia abajo. Entonces, la altura final va a ser menos la distancia d por el seno de 35. Acá va a ser menos d multiplicado por el seno de 35. Menos la altura inicial. Eso vale cero. Ya, pero ¿cuánto vale la distancia d? Hemos determinado que es 761.45. Si ingresan esto a la calculadora les va a dar una velocidad final de 101.82 metros por segundo. Ya eso es en el punto B, pero tenemos que determinar la resultante. Esta velocidad que hemos determinado ahora sería esta, la de acá. Pero cuando llega a este punto también tiene una velocidad horizontal en esta dirección. Ya, esta velocidad horizontal sería la misma, velocidad inicial en el eje X. En un movimiento parabólico, la velocidad horizontal no cambia a lo largo del tiempo. Pero la que hemos determinado acá, la de 101.82, sería esta, la velocidad final en el eje Y. Su resultante, ¿dónde se encontraría? Se encontraría por acá, esto. Y esto sería la velocidad final. Para determinar esa velocidad final podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Va a ser la velocidad final es igual a la raíz de la velocidad inicial del eje X al cuadrado más la velocidad final en el eje Y elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto va a ser igual? La velocidad en el eje X es de 42.42. 42.42 elevado al cuadrado más la velocidad en el eje Y, 101.82 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 110.3 metros por segundo. Y esto sería la solución al inciso B. ¿Alguna pregunta de ese inciso? No, sí. Ya. Entonces vamos a pasar al último, que es el tiempo de vuelo. Ahora volvemos a analizar estas tres ecuaciones. De acá, tenemos ya la velocidad final. Esto ya es dato. La velocidad inicial es dato. Esto es positivo, positivo, positivo. Y la única variable acá sería el tiempo. Única incógnita. Entonces la ecuación 1 es viable para poder resolver. Sin embargo, podría presentar una desventaja. ¿Qué pasa si, digamos, esto han calculado mal? Entonces, el tiempo les va a dar mal. Si utilizan la ecuación 3, está en función de esto, que ya es dato, esto también es dato, la gravedad es dato. Acá igual, la única incógnita va a ser el tiempo. Y acá, otra desventaja tal vez es que si han calculado mal la distancia, entonces tampoco les va a dar. Ya, sin embargo, si han calculado bien, por cualquiera de los dos casos sería lo mismo. Para, para fines de utilizar una calculadora, un emulador que he descargado, vamos a hacer por el caso de la tercera ecuación. Ya en esta ecuación, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en el eje Y multiplicado por el tiempo.
más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya, acá igual todo ya es dato, menos el tiempo. Entonces simplemente podemos despejar. Bueno, reemplazar. En vez de la altura final, ingresa esto. Va a ser menos d por el seno de 35. La altura inicial vale 0. La velocidad en el eje Y vale 40. Velocidad inicial es 42,42 por el tiempo. La gravedad vale menos 9,81. Ya es una ecuación de segundo grado. En este caso, esta distancia d vale 761,45. ¿Ya? ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser menos 4,905 multiplicado por el tiempo al cuadrado, más 42,42 por el tiempo. Y ahora este, de negativo al otro miembro va a pasar como positivo. Vamos a tener más 761,45, todo igualado a cero. Y ahí es una ecuación de segundo grado. Entonces, como les dije, les recomiendo tener una calculadora que pueda resolver este tipo de ecuaciones. En este caso, les voy a compartir. ¿Se puede ver la calculadora? Sí, Oxy. Ya. Sí, o sí. Entonces, en este tipo de calculadora, que es la plumita, se ingresan los datos de esta forma. Van a este botón de Mod Setup y acá les aparece 8 opciones. En este caso tienen que ir a la opción 5, que sería Equation 5. Y acá les presenta 4 casos. Los primeros dos son para sistemas de ecuaciones y los últimos dos son para sistemas de segundo y tercer grado. En este caso es una ecuación de segundo grado. Sería la opción 3. A por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Y acá ingresan. ¿Cuánto vale A? Menos 4,905. Igual. ¿Cuánto vale el término lineal? 42,42. ¿Cuánto vale C? El término independiente. 761,45 multiplicado por el seno de 35. Ya. Igual. Les da dos datos. Dos valores. X1, 14,7 y X2 menos 6. ¿Cuál sería el correcto? Como estamos hablando de tiempo, no hay tiempos negativos. Entonces va a ser el primero. 14,7. Entonces el tiempo de vuelo total va a ser de 14,7 segundos. Acá tienen que tener cuidado de que su calculadora esté en grados, ya porque estamos metiendo grados. Hay algunos que por accidente lo pueden colocar en radianes. La manera de arreglarlo eso es Shift, Mod Setup y aquí les da los grados. Tienen que trabajar en la opción 3, DEC. Algunos trabajan con radianes y eso lo altera sus resultados. ¿Qué pasa si trabajamos con radianes? Aquí va a ser 761,45 seno de 35. Igual, y les va a dar otros valores que ya serían imaginarios. ¿Esto por qué? Porque estoy metiendo el ángulo en radianes. Entonces siempre tiene que estar en grados, en esta opción 3. Ya, hasta ahí sería este ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, Oxy. Ya. Entonces, nos queda un minuto, les voy a mandar otro enlace para acabar los ejercicios. Para el caso de la otra calculadora, la que sería la blanquita, es casi el mismo procedimiento. Igual, se van a este Mod Setup, a este botón, pero en este caso en la blanquita hay más funciones. Para irse directamente a la función de ecuación, tienen que buscar la teclita que tiene este símbolo de A en rojo. A ver, no se puede ver bien.
pero aquí hay una letra A en rojo, tienen que apretar directamente ese símbolo y les va a preguntar dos opciones, simular ecuación o polinomial. Entonces van a la opción de polinomial de segundo grado e igual les va a aparecer lo mismo. Entonces lo voy a acabar la reunión y se unen a la siguiente.